Buenas noches, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué maravilloso es saber que como cristianos que somos tenemos una esperanza, y esa esperanza es la vida eterna. Nuestra hermana anteriormente nos hablaba, ¿no? Y decía el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios refiere. En este contexto, Pablo está explicando su ministerio y cómo ha sido llamado por Dios para ser un apóstol a los gentiles, no a los judíos, a los que no conocen de la palabra. Él se gloria en Cristo Jesús, porque es a través de Él que ha podido realizar su ministerio y llevar a cabo la obra de Dios. Nos ponemos en nuestros pies, por favor, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor, gracias porque tú has permitido, Papito Dios, que volvamos a retomar tu estudio, Papito Dios. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre amado Señor. Te pedimos que este tiempo, Señor, seas tú mismo, tu Espíritu Santo, tu presencia aquí, Papito Dios. Te pedimos que podamos entender la palabra, que esa palabra quede en nuestros corazones, Papito Dios, para poder llevar afuera, Señor, para poder cumplir con la gran comisión, Padre amado Señor. Una vez más, Padre amado, dejamos en tus manos este tiempo y que se haga tu santa voluntad. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El pasaje bíblico que vamos a estudiar es Romanos 15 del 18 al 21. La palabra del Señor nos dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno. 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El título que le he puesto a este estudio es Llamados a cumplir con el Evangelio como hijos de Dios. Argumento para la audiencia actual. Debemos ser llamados a cumplir como el Evangelio como hijos de Dios. Pregunta unificadora. ¿Cómo somos llamados a cumplir con el Evangelio como hijos de Dios? En dos aspectos. 1, siendo un instrumento de Dios. Otro punto, sirviendo a Dios. Soy un instrumento de Dios. El versículo 18 nos dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con potencia de señales de prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Pablo aquí se ubica y dice, yo soy un instrumento. Por ejemplo, aquí cuando nosotros somos operados, entramos a una cirugía, ¿cierto? Aquí, nosotros, ¿a quién damos gracias? ¿Al médico o al bisturí? Al médico, ¿no es cierto? Nosotros no decimos al bisturí, ay, gracias bisturí por hacerme esta cirugía, ¿cierto? No, entonces, ¿a quién damos las gracias? En términos médicos, al doctor. ¿Por qué? Porque el bisturí es un instrumento, el bisturí es un objeto. Entonces, hermanos, ¿nosotros qué somos? Somos un instrumento. Pablo se ubica, dice, somos un instrumento para Dios.
Y Dios nos puede utilizar. Dios puede utilizar otro bisturí, otra herramienta. Yo soy solo una herramienta y Dios es el que hace todo. Y Pablo nos muestra que nosotros no podemos tomar el crédito de Dios. No podemos decir, porque estoy bien, me ha ido, Dios me ha bendecido, tengo un carro, tengo una buena vida. No puedo yo jactarme y decir, es que es porque yo quiero, sino es por obra y gracias de nuestro Señor Dios. Hay muchos cristianos que caen en esto, de piratas. ¿Se acuerdan los CDs cuando hubo la temporada del cine? Primerito ya quemaban la película y no tenían licencia para vender. ¿Y qué pasaba? Eran piratas. Entonces hay muchos cristianos piratas también, ¿sí? Aquí les decía que muchos cristianos nos jactamos de decir, por mi esfuerzo, porque estoy bien, gracias porque yo cumplí. Perdón, voy a tomar agüita. Dicen, por decir, gozo de una buena salud porque no como comida chatarra. Soy vegana. Entonces, muchas personas, pese a ser personas que se alimentan de esa manera, tienen cáncer. Entonces, no somos nosotros. Una vez más, es Dios. Somos únicamente un instrumento de Dios. Dios lo hizo. Nuestro matrimonio aún está unido, no porque seamos esposos perfectos, no porque estén nuestras fuerzas, sino porque así lo quiere Dios. Tenemos igual un trabajo, no porque seamos excelentes trabajadores. Sí, incluso hay mejores profesionales. Ahora muchos jóvenes tienen esa capacidad académica de hacer una maestría, otra maestría, otra maestría. Y a los profesionales que ya estamos en un proceso de una edad un poco más adulta, nos van superando. Pero lastimosamente igual hay este tipo de profesionales que no consiguen trabajo. Pero nosotros estamos en nuestro trabajo, ¿por qué? Por gracia y obra de nuestro Señor Dios. No es porque no seamos excelentes, es porque Dios así lo permite. Para que nosotros seamos un instrumento, ¿para qué somos un instrumento? Para la obediencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen, ¿sí? Dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Haz caso lo que te digo. Ahora Pablo dice, Dios me ha usado para la obediencia de los gentiles. Me está diciendo, Dios me ha usado para que otros amen a Dios. Ahora, una pregunta. ¿Cómo van a amar a Dios? ¿O cómo van a amar a un Dios que tú no amas? A veces el peor testimonio para nosotros somos los mismos cristianos, ¿sí? Somos nosotros mismos los que estamos por el mundo afuera dando un mal testimonio. Por ejemplo, nos dicen, tú eres un cristiano y aún así hablas mal de tu propia hermana. Estás pendiente. ¿Qué hará la hermanita? ¿Dónde se irá? ¿Qué va a hacer? O al menos a la gente que no conoce de la palabra les decimos, oye, trata de cambiar tu vida, obedece a Dios. Pero si yo no estoy mostrando un buen testimonio, ¿qué me va a decir esa persona? Primero anda, ponte a cuentas con Dios tú, para yo ver si es que sigo. Porque por lo menos yo no conozco nada de la palabra y yo estoy con mi conciencia tranquila. En cambio tú conoces, vas a la iglesia, estás, gloria a Dios, aleluya. Y entonces, qué importante es, ¿no? En la vida del creyente, la palabra es suficiente. El tema es que para los de afuera, nosotros tenemos que ser ese reflejo, ese testimonio. ¿Sí? Y para esto necesitamos 3 elementos importantes, que es la palabra, los dichos, las obras,
es la palabra, las obras, las señales y los prodigios. La palabra viene de un término griego, logos, que significa dichos. Son temas de Dios. ¿Se acuerdan aquí, por ejemplo, en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás? ¿Se acuerdan que decía? Escrito está, escrito está. Entonces no es nuestras fuerzas. Si nosotros guardamos nuestros dichos en nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Eso va a ser automático. No es fuerza de voluntad, es el rol que juega la palabra de Dios en tu corazón. Dice, de la abundancia de tu corazón, habla tu boca. ¿Sí? Ahora, las obras también proviene de una palabra griega, es de egos. Egos viene a ser algo como confortante, algo ergonómico, que le ayuda al buen funcionamiento de tu cuerpo. Esto te ayuda a trabajar con acción, porque Dios es acción. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, vamos a accionar. Hay señales, y esto es como una señal de tránsito. Los cristianos estamos encaminados a dirigir a las personas que no conocen a Cristo. Eso somos nosotros. Les vamos dando el caminito para que ellos vayan o se dirijan a Cristo. Ahora, los prodigios. ¿Qué son los prodigios? ¿Alguien más o menos sabe más o menos, tiene una idea de lo que son los prodigios? Menos el pastor. Bueno, los prodigios vienen a ser la maravilla. Viene a ser lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es algo tan maravilloso que otros puedan ver cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cuando yo leí esta parte, yo hacía referencia con mi esposo. Sí, porque ayer nomás tuvimos un discipulado con mi hermana y yo decía, ahí está un prodigio porque Dios permite que Él esté ahí, enseñando, discipulando, y en otros momentos que hubiese sido, ¿dónde estaba? Entonces es algo maravilloso, es un cambio, es algo que, bueno, Él no lo está diciendo, yo ya cambié, pero veránme que ya cambié, sino que automáticamente uno ve, es visible. Entonces es tan confortante y tan maravilloso saber que la gracia de Dios te muestra. ¿Sí? Ahora, hay otro ejemplo de esto de los prodigios. En Lucas 8, del 26 a 39, nos hablaba de un loco del panteón. Sí, este era un llamado Legión, que era quien tenía más de 100 demonios en su cuerpo. Y sin embargo, imagínense, los mismos demonios saben el poder de Dios, que ellos con un miedo le dicen, pero Señor, o sea, no me botes al abismo, mándame a un atado de cerdos. Porque incluso, miren, piden permiso. Y es aquí también, me acordaba de Job. Entonces, Dios, nada hace el demonio sin el permiso de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí los demonios le ruegan a Cristo para que no les envíen al abismo. Y les envió un atado de muchos cerdos. Y esto también es una prueba, un prodigio de que un hombre loco, de que uno con un currículum de decir fue un loco. Ahora, ¿qué fue? ¿Qué pasó en ese entonces? ¿No? Entonces fue un gran hombre. Entonces, esto nos llama a ser diferentes, para que los no creyentes no digan que les interesa conocer
ser diferentes para que los no creyentes no digan que les interesa conocer a nuestro Dios, no por lo que les decimos, sino por lo que somos y por lo que reflejamos. Entonces, qué bonito sería que yo al caminar en la calle me digan, hermana, yo quiero conocerle a su Dios, pero no por lo que usted viene y habla aquí así, sino porque usted muestra una vida diferente. Me estoy interesada. ¿Cuál es el Dios que usted conoce? Yo quiero conocerle a Él. ¿Sí? Entonces es muy importante. Ahora, otro de los aspectos es sirviendo a Dios. Hermanos, nuestro llamado es servir a Dios y esta es la muestra de un sacrificio vivo a Dios. Ya no debemos afanarnos por las cosas de este mundo, sino que el cristiano debe vivir. Nuestro afán debe ser anunciar el Evangelio. La iglesia es nuestra misión, en la iglesia nuestra misión es anunciar el Evangelio. La iglesia que planta iglesias, discípulos que hacen iglesias, discípulos que no te engañen, obviamente, el cristiano debe mostrar su fe por sus obras y seguro que ayudará a la sociedad, pero nuestra principal y única misión es predicar el Evangelio. Ahora, Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Predique que la gente busque el reino y su justicia, que lo demás ya vendrá. Lo demás le pertenece a la voluntad de Dios y sus juicios. Por eso nuestra misión como iglesia es predicar el Evangelio por los medios que Dios nos ha puesto. Anunciar a aquellos que no conocen. A veces nos encanta compartir, conversar con los hermanos de la misma iglesia y sabemos que de alguna manera ellos ya conocen de Dios, pero qué importante es salir y predicar a la gente que no conoce, a los que están perdidos. ¿Lo están haciendo o estás perdiendo el tiempo hablando solo con los hermanos de la iglesia? Esto está bien, pero puede estar escondido detrás de una actitud egoísta, de solo querer ser edificado, ser bendecido, y no estar dispuesto a pagar el precio de bendecir a otros y poder ser rechazado. Debemos tener mucho cuidado, sigamos el ejemplo de Pablo y su motivación, para que Dios siga glorificando por medio de su iglesia. Aquí lo que acaba de decir Pablo no es una cosa nueva, es algo que ya estaba en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál sería la misión de la iglesia de aquellos por los que Cristo murió y resucitó? En la palabra de Dios, en Isaías 52:15, nos dice, ciertamente, Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él. Porque lo que no les habían contado verán y lo que no habían oído entenderán. A este pasaje se refiere Pablo. Somos la luz de aquellos que hoy caminan en tinieblas, que no han oído este evangelio, pero que Dios, usando sus medios y los contextos de la historia, quiere usarte hoy para que prediques este evangelio a todo el mundo, judíos y gentiles, para que en el nombre de Dios sea alabado y glorificado. Como aplicación a este estudio, nos da los siguientes puntos. Reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Al igual que Pablo, debemos reconocer que nuestra capacidad para servir a Dios proviene de Él y no de nuestras propias habilidades o logros. Tener una humildad en el servicio. Debemos servir a Dios, a los demás con humildad, reconociendo que nuestro servicio es una forma de adorar a Dios. Priorizar la misión de Dios. Debemos priorizar la misión de Dios en nuestra vida, buscando llevar el evangelio a quienes no conocen. Ser agentes de cambio. Debemos ser agentes de cambio en nuestro entorno, llevando la luz del Evangelio a aquellos que están en la oscuridad,
Trabajar en equipo. Debemos trabajar en equipo con los demás creyentes, reconociendo que somos parte de un cuerpo más grande que busca servir a Dios. Apoyar a los demás. Debemos apoyar a los demás a su servicio a Dios, no competir con ellos o buscar nuestra propia gloria. Depender de Dios en todo. Debemos depender de Dios en todo lo que hacemos y no confiar en nuestras propias fuerzas, porque somos humanos, recuerden. Cualquier situación, cuando al menos estamos en situaciones en nuestra situación emocional, alguna situación nos llega y ¿qué hacemos? Nos quebrantamos. Nunca pongamos las fuerzas en nosotros. Siempre el capitán de nuestro barco es Dios. Buscar la gloria de Dios, debemos buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos y no buscar nuestra propia gloria o reconocimiento. La iglesia no lo hace en las cuatro paredes, no lo hace en las sillas, no lo hace nosotros, sino lo hace Cristo. Lo hace Cristo por su muerte y su resurrección. Es unida por su espíritu, nos llama a vivir con humildad y dependencia de Dios, a priorizar la misión de Dios y el Evangelio, a trabajar en equipo y apoyarnos a los demás, y sobre todo a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, una vez más, Padre amado, estamos aquí, Señor, conociendo de tu palabra, Papito Dios. Permite, Señor, que entendamos tu palabra, que esa palabra quede en nosotros, Señor. Queremos ser seres de luz. Queremos ser, Papito Dios, aquellos cristianos que realmente lleven tu palabra, Señor. No queremos ser cristianos de dientes para afuera, Papito Dios. Queremos ser aquellos que puedan librar del infierno, Señor, a todas las personas que están afuera, Señor. Permítenos cumplir esa gran comisión que tú nos mandaste, llamados a cumplir el Evangelio, Papito Dios. Que entendamos que esa es nuestra misión como cristianos, Padre Señor. Te lo pedimos, Papito Dios, que ablandes nuestro corazón, nuestro sentir aquí en la iglesia, Papito Dios. Que el servir sea, Señor, el facilitar, que el servir sea, Señor, el estar aquí contigo, Señor, en tener esa unidad, el tener, Señor, ese amor entre hermanos, Papito Dios, esa armonía, Padre amado, Señor. Permítanos, Señor, actuar desde nuestras casas, desde nuestras familias, para ser el ejemplo, Señor, de los que están afuera, Padre amado. Gracias te doy por este estudio, Papito Dios, en tu nombre santo y todopoderoso. Amén.